Bienvenidos al epicentro del silencio. En este capítulo vamos a hablar sobre la isla Little St. James. En el capítulo anterior hablamos del envase y hoy vamos a hablar del matadero de almas. La isla no es un simple escenario de excesos, pero los archivos y la geometría no mienten. El templo de cúpula, azul, custodiado por estatuas que no miran al mar, sino al vacío, es en realidad un procesador de frecuencia. O sea, no se trataba solo de crímenes humanos, se trataba de rituales de cohesión donde la aristocracia y el poder político entregaban su humanidad a cambio de un lugar en la casta eterna. ¿Por qué la realeza europea necesitaba validar este culto? ¿Qué se activaba bajo la arena de esa isla cuando el reloj del sol marcaba la hora del sacrificio? Hoy eh, descendemos a esta estructura ritualista del control. Hoy analizaremos el templo de las sombras, así se llamará la sesión. Prepárate porque en esta visión remota vamos a ver qué detectamos bajo esa cúpula que aparentemente no es quizá de este mundo. Buenas noches, chicos, ¿cómo han estado? Bien, Muy bien. bien, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Entonces voy a contar de 5 a 1 y quiero que entren uno, Nico por tierra, Margarita por arriba, a esta isla de St. James. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quiero que me digan cómo ven y cómo se siente la energía al acercarse a ese lugar. Margarita. Bueno, se ve un espacio entre sombras y viéndolo desde arriba, puedo observar como un espacio donde se almacenan las almas y se van guardando de acuerdo a la muerte, al sacrificio y, mm, y se ven de todos los géneros, se ven hombres, se ven mujeres, pero prioritariamente lo primero que empiezo a observar es mucha energía, es energía de mujeres, pero energía de mujeres que vivieron el sacrificio, que vivieron el dolor y mujeres que también estuvieron como secuestradas, como guardadas, resguardadas en la isla, eh, intimidadas y viviendo sufrimientos extremos. Aquí también se ven energías de menores, de hombres, pero prioritariamente con lo primero que me encuentro son con almas de mujeres. ¿Ok? Nico, ¿tú cómo sientes esa energía? No te Yo oigo. lo que siento, Ira, desde la percepción de tocar como la tierra, Ujú. hay una sensación como de una barrera de penumbra, no sé cómo otra forma de expresarlo. Es como si todo el contorno estuviera rodeado como por una sensación oscura. Ujú. Em, son como telas, e incluso hay zonas o lugares en que las telas son como más sutiles y esos espacios se utilizan para entrar y para salir, son como el diseño de las entradas. En la tierra hay una sensación fría, pero también al mismo tiempo hay una sensación como muy abundante. Pareciera que ese espacio específico del planeta como tierra, como tal, tiene la sensación de mucha vida.
al mismo tiempo de todo lo que se percibe como en el aspecto emocional, lo que ha sufrido la tierra, pero tiene como mucha vida, como la sensación de algo ser muy fructífero, como una tierra que cualquier semilla que se ponga pudiera crecer. ¿Tú ves ahí una energía tonal en ese lugar? Sí, hay una energía concentrada como una vena o un núcleo que sale, que se mueve en ese lugar. A ver, el lugar donde se construyó este templo tiene una función técnica que cumple esa cúpula azul en la captación de ondas de alta o de baja frecuencia o en este foco energético, en este foco tonal que dices que está ahí, ¿o no? Sí, sí, tiene una conexión de aprovechamiento, definitivamente se aprovecha la energía que se esparce y se mueve en esta zona del planeta. Ok, ¿observas tú la sensación, vamos a entrar ahí, de cámaras de aislamiento sensorial, o sea, directamente debajo del piso de ese templo? ¿Qué hay debajo de ese templo, tú que estás en la tierra? Directamente abajo de este templo hay como zonas o lugares, sí, de resguardo, pero no necesariamente como tú las describes. Podrían ser más como pasillos o como Mm. oficinas, como cuartos, lugares para múltiples funciones. ¿Cuántos habría? Son varios, bastantes. Es como si parte de la isla sucediera también por debajo de la superficie. O sea, este diseño de este templo entonces actúa, diríamos, como un agujero de gusano artificial a nivel etérico. Como un descender en espiral. Las estatuas de la isla, ¿para qué son utilizadas? ¿Sirven como contenedores, como para rayos, como energía, para guardar energía residual, o simplemente es algo que les gustó y lo pusieron ahí? Son representantes energéticos de distintos guardianes y energías. Son aprovechadas por la intensidad que tiene como lo que llamas como foco tonal Ujú, y la capacidad que tiene esta zona del planeta de hacer real todo. ujú. Entonces, ¿qué ocurre en el centro exacto del templo cuando hay una, por ejemplo, alineación planetaria específica? Porque también saliendo del templo hay un reloj de sol. ¿Qué sucede en el momento exacto de la alineación? Se apertura como una línea limpia de energía, como aprovechable, como si la Tierra escupiera o se liberara, y esa energía puede ser adquirida para el cuerpo, pero solo a través de distintas funciones energéticas. ¿Qué ocurre en el centro em, cuando se busca, o no sé si exista, una conexión vibratoria entre el templo de la isla y se dice que la gran pirámide de Giza? Son todos los puntos que entendemos como focos tonales tienen una conexión energética directa. En todos habrá vibración del otro y en todos habrá una línea de conexión energética. Están conectados, son como venas. Los colores azul y blanco que se eligieron fueron elegidos para qué, para mimetizarse con el agua, para anular rastro astral, ¿para qué? Para la conexión mental, el establecimiento de dominio a través de la conexión mental. Ok. ¿Qué se oculta detrás de la puerta dorada que nunca fue abierta por los investigadores? Es como, es como no la zona donde se realizan los rituales, sino el lugar posterior, en donde aquel que realizó el ritual puede por fin tomar su recompensa o su fruto. Es también los lugares en donde se hacen las alquimias energéticas y las transformaciones físicas. Ok, se hacen las alquimias. Entonces, em, se dice que es
un templo duplicado de un culto sumerio babilónico. Observa si es verdad, si no es verdad y por qué se eligió hacer esta réplica. No, sí es antiguo, sí es una réplica de una cultura antigua, pero no necesariamente algo localizado o ubicado en un solo espacio. Estas culturas que se entienden como particulares eran civilizaciones mundiales completas. Estas formas son herencia de otras humanidades en general. Ok, ¿y cuál es el fin de una réplica de un templo o sea, en esa isla, en este momento actual de un templo antiguo? ¿Qué El buscaban? aprovechamiento de una energía que nadie está tomando de manera literal. Nadie está aprovechando, o por lo menos no de forma abierta, la potencia energética de estos espacios. Y el tener la ubicación y el poder para realizarlo y la economía hizo que este lugar fuera un espacio como un espejismo indetectable. Entonces, el punto tonal fue importante para la compra de la isla y para hacer el templo en ese lugar específico de la isla. Sí, Ok, entonces el reloj de sol que marca, por ejemplo, el tiempo que se ve ahí en la isla, el reloj de sol, marca algunos tiempos o algunas formas específicas, ya sea de entrega, de cosecha, de todo esto energético. es como un ejemplo, pero es más decorativo que totalmente funcional. Es más bien como una primera instrucción. Toda la isla es como un enigma para quien llegaba ahí. No por llegar a ese lugar eras partícipe de todo. Era como si tuvieras que ir desbloqueando los espacios en los que pudieras convivir o adentrarte. Y había como señales, figuras, simbolismos que iban haciendo que se fueran abriendo los espacios en los que se podía acceder. Hay algo enterrado en los cimientos del templo porque se dice que había algo ahí como una consagración. Hay cuarzos, muchos cuarzos gigantes. Hay cuarzos gigantes. Entonces, se utiliza este laberinto o estas formas del suelo para inducir estados de trance hipnóticos dentro de la isla. No todo el tiempo. La isla en sí ya es fantástica desde que se toca. La tierra infunde eso Ujú. por la energía del tonal. Entonces no todo el tiempo es una trampa. Muchas veces es la propia naturaleza de la isla. Es la debilidad mental la que hace recorrer sus distintos caminos. A ver, entonces, ese templo, ¿cómo se ve si lo viéramos de esta forma como infrarroja? Cómo lo verías tú? Es como un cúmulo de energía dormida. Por ejemplo, en este momento actual, si yo me Ujú. establezco aquí, pareciera como que es como un nido que está apagado, Ok, un horno que tuvo fuego, pero es algo que tuvo una energía y que en este momento está como seco. ok. Margarita, se dice ahí en los mismos archivos y lo que se ha observado aparentemente, que el material de la construcción contiene partículas de oro o cuarzo, que ya dijo Nico que en los cimientos había, pero se supone que es para amplificar la conductividad eléctrica del mismo edificio. Tú ves estas partículas de estos minerales y qué función cumplían en el edificio. Sí, las partículas se ven como unas partículas, yo las veo blancas, como plateadas, brillantes, y en general todo el espacio está diseñado para captar energía, por eso la posición es estratégica en la que está. Y
y la función que ejerce es una función de almacenaje de energía a través de, veo muchos sacrificios que se hicieron en ese lugar y lo que hace la energía que emana o se emana de un sacrificio es mantener energéticamente vivo ese espacio. Por eso, al ser cuadrado, cuando se ven los pilares, los cuatro pilares, se ven energías como en formas energéticas de antenas, donde debajo de esos pilares o de esas columnas energéticas se ven una especie de cilindros como esferas doradas que están puestas para tomar. Es un espacio que absorbe energía, no solamente de lo que pasa en su interior, sino de todo lo que representan las alineaciones eh, um, con, con ciertos momentos específicos para los sacrificios. A ver, busca si en ese lugar hay una como cavidad o una fosa o algo para ver si hay una resonancia acústica, para crear ondas que de alguna forma permanezcan estacionadas en el lugar, que puedan afectar, por ejemplo, el sistema nervioso o el sistema de percepción de las personas, o no hay nada de Bueno, eso. sí, en sí el lugar lo que hace es afectar el sistema nervioso de las personas porque es un lugar que se siente la ansiedad, es un como un activador de las emociones para que no solamente las personas que están dentro de él, todos emanen toda esta corriente emocional de energía, pero sí se sienten simbologías que fueron trazadas previamente en el lugar y de esas simbologías fue edificado este espacio. Por eso se ven también estos túneles que decía Nico y una especie como de celdas Mm. energéticas, pero también se ven físicas porque son espacios donde se ven reclutadas personas, pero también se ven blindadas por el sonido. Esta simbología que está, tiene imágenes como el sol, Mm. como circular. Hay muchas esferas energéticas que están manifestadas en el espacio, pero como alineaciones circulares, como una especie de mallas energéticas donde se van alineando estas figuras y van creando una malla que es la que sostiene y mantiene energéticamente este lugar. A ver, entonces, ¿cómo interactúa esta cúpula azul con la atmósfera y la ionosfera de la Tierra? O sea, actúa como un receptor de señales, quizá de satélites o de ondas o de antenas no convencionales, ¿o no? Sí, es un receptor de, primero por la misma forma de la cúpula, que es una circunferencia media, una media circunferencia, y por los tonos que se utilizan, parte sí se ve como una forma de camuflaje, pero parte la intención que se le hizo al lugar es un lugar de apertura, es un lugar de sacrificio y es un espacio de entrega. Cuando hay un ritual y cuando habían rituales, toda esta energía que emana la persona que es sacrificada, esta energía es entregada a entidades que ellos estaban conectados. Mm. Entonces, por ejemplo, la orientación del templo respecto al norte magnético de la Tierra. Eh, no sé, se ha manipulado artificialmente, hay metales que la mueven, o sea, mediante el uso de metales, de circunstancias metálicas en el suelo que estén ahí alterando el orden de esta parte del norte magnético de la misma Tierra. Bueno, yo veo que es una totalidad, porque la ubicación de la isla, la ubicación de este templo, todo y los materiales, todo está estratégicamente hecho para que este sitio sea un potenciador de energía y sea no solamente que potencie energía, sino que se sostengan las energías de ese lugar. Mm, la isla como tal, em, es un portal energético
que ya ha pertenecido y ya por memorias ya se han hecho este tipo de rituales, o sea, que ya es un lugar que como si los dueños fueran entidades muy oscuras y por eso ellos van poniendo estas personas para que continúen alimentando este lugar. La ubicación del espacio, viendo la parte del norte magnético y toda esta ubicación Ujú. física está hecha para que la isla esté alimentándose energéticamente permanentemente y esta energía pueda mantenerse vital, pero también parte de esta, como de este funcionamiento energético, esta isla parece una cárcel, parece como si ella a su alrededor tuviera un muro o unos muros energéticos que van creando para estas almas que son sacrificadas, como si ellas estuvieran hubieran quedado condenadas a vivir en estados de inframundo y de dolor, y estas almas pertenecieran o quedaran en pertenencia no solamente de estas personas, sino de estas entidades a los que ellos le rinden culto por poder y por dinero, pero sobre todo hay una gran energía de poder que envuelve esta isla. Parece como si fuera un campo de concentración de almas, porque Ok, se sienten mucho lamento, se siente mucho sufrimiento. ok. A ver, ¿qué función cumplen los relojes de sol en la sincronización de las ventanas del tiempo que se pueden abrir o se pueden cerrar, donde está o donde se manejan densidades del plano astral, ya sea menores o mayores? ¿Qué sucede ahí o no sucede nada? Yo sí veo que hay una alineación entre lo que hay en el centro de este espacio, de este templo, Ujú. y el momento que hay una alineación, hay una apertura energética. La tierra se abre y cuando se abren salen entidades. Ok. Entidades parecieran como sombras, cuando esas entidades salen de la tierra Ujú. y son liberadas precisamente para seguir sosteniendo la vibración de este lugar. O sea, se utiliza este patrón que utilizan en las baldosas, en los pisos, por ejemplo, como ajedrezados o en espirales, como muy estructurados para forzar, por ejemplo, el giro del campo toroidal de las personas que lleguen a ese lugar, que caminen por ese lugar. Sí, hay una apertura energética, sobre todo con los pisos, cuando son ajedrezados, ellos tienen esta capacidad de abrirse en forma de flor en el momento que los tiempos se dan y las energías se van alineando, se abre un portal y aquí empiezan a haber una conexión entre las personas que están y hacen parte de los rituales y la conexión que tienen con el interior de la tierra, con inframundos, porque aquí empiezan em, a canalizar estas personas energías de estos seres para que ellos sientan los poderes especiales que pueden habitar en ellos, se sienten como una especie de superhombres y ellos al canalizar estas entidades que están en los inframundos necesitan de la sangre para poder mantener estos espacios vivos, por eso se sienten ríos de sangre que van corriendo energéticamente dentro de estos portales. Se dice que se encontraron cables, por ejemplo, de fibra óptica o sensores de pulsos electromagnéticos integrados en las paredes, que aparentemente no tienen una función eléctrica dentro del templo. ¿Qué función desempeñaban estos cables? Yo veo que son energías que van conduciendo energéticamente, van alimentando permanentemente este espacio y lo que hacen es sostener todo las emociones, porque aquí hay una cantidad de emociones que no solamente emanan las que están sacrificados, sino las personas que están en los rituales, porque todo es un estado de éxtasis. Lo que hace esto es expandir los estados de conciencia para sostener la energía
energía de este lugar. Esto pareciera como si fuera una pila donde no solamente se alimentan seres de inframundo, sino también se alimentan todas estas personas que hacían, que eran partícipes de estos rituales. ¿Cómo se percibe el flujo del aire dentro del templo? O sea, dentro de ese aire se podría, por ejemplo, no sé, introducir alguna sustancia para que la gente la respirara durante las ceremonias como un tipo de sustancia alucinógena o algo así, o no, o no. Parte de lo que se ve en los rituales es el uso y el empleo de de como ciertos humos que son parte de la expansión, como la expansión y la apertura de conciencia de ambas partes, tanto de la víctima como de los victimarios. Pero yo veo que todos esos estados de conciencia, digamos, para la persona que entra en sacrificio, Ujú, es a través de la inhalación, ujú. pero estas personas también a través de las bebidas, estos ya, las Ok. personas que están ya, hacen parte de estos sacrificios, toman una especie de brebajes de unas copas y entran en estos estados de apertura energética y lo que se ve en estas aperturas para estas personas que están siendo parte de estos sacrificios, como si sus cuerpos se abrieran en dos y ellos dieran cabida para que estas entidades entren y ellos empiecen a canalizar y puedan estas entidades de estos inframundos ser partícipes de estos rituales energéticos porque son rituales donde se trabaja o donde se ve mucho canibalismo a nivel energético, pero también a nivel físico. Aquí Ujú. el dolor hace parte eh, primordial de todo lo que se empieza a ver a través de toda esta energía que ves tú como, porque se ve como mucha neblina energética precisamente por la energía que se maneja. Hay una forma, porque dices que hay redes y mallas como que cubren la isla y como que cubren el templo. ¿Hay alguna frecuencia que envuelva esta isla o este lugar energéticamente para evitar la vigilancia, no sé, de satélites convencionales o de anomalías térmicas que se pueden identificar en algún momento o no? Bueno, yo lo veo más a nivel energético y veo que en la frecuencia hay una mezcla de frecuencias porque hay una parte que es el dolor, que es parte de un gran cimiento, que es el que genera el poder en todas estas personas que han ido y que fueron participantes de esto. Pero yo veo que parte de todas estas redes energéticas, de estas alineaciones, de estas aperturas energéticas que vemos con el sol, con las partes internas de la tierra, y con la parte también del cielo, cuando se abre esta cúpula, yo veo que esta isla está no solamente conectada con espacios del inframundo, pero veo que también está conectado con otros puntos de la tierra, Ujú. otros puntos que se retroalimentan de estos mismos rituales y veo que es importante que los rituales se hagan en forma simultánea y alineados A ver, o puede ser con equinoccios y con horas muy exactas para que toda esta energía empiece a moverse. Es como una red de energía, como una red neuronal que es simultánea. a ver, el abuso ritual era grabado. Quizá no para chantajear físicamente a las personas. Me pongo a pensar, quizá para capturar el momento del quiebre del alma, porque pues ¿cómo los iban a chantajear si todos eran parte de lo mismo? Hay una parte como de esa morbosidad y porque parte de estos rituales cuando se graban también sirven para la venta Mm. de mercados negros donde muchas personas compran y observan estos rituales y se conectan con esa energía. Es otra forma de mercado y es una forma de propagar energéticamente el poder que tienen ellos, pero no solamente lo que se ve es que graban, sino que personas estaban conectadas a través de internet con estas rituales, personas que no iban, pero que sí podían observarlos, digamos, en forma virtual. A ver, existe, por ejemplo, una firma energética cuando, por ejemplo, dos, tres personas poderosas eran parte de esos rituales y en otro ritual eran otras, pero cuando se repetía la misma persona, había una
esto conocemos como una firma energética que se crea cuando hay estas situaciones ritualísticas, de rituales. Sí, estas firmas energéticas van quedando guardadas o van quedando como unas formas de improntas alrededor del cuerpo y, y esto va entre más ritual, más poder para ellos, más sensación de grandeza y, y quedan como una especie de tatuajes en el Mm, cuerpo y, y cambian de formas, porque en la medida que van ellos conectando con rituales y van haciendo cierto tipo de tomas y cierto tipo de ingestas de órganos, esta energía les va dando a ellos cierto poder, cierta grandeza. Por eso es que algunos se ven mucho más grandes, se ven mucho más poderosos, pero también se ve la implementación de ciertos ornamentos para los rituales, muchos cachos, em, como muchas formas de máscaras y de túnicas y de como de pectorales, de simbologías de he visto como siempre la circunferencia como una parte fundamental de estos rituales y como una especie de discos que ellos van portando en los rituales, que esto les va dando a ellos jerarquía y poder. También veo que la utilización de cristales para ellos es importante. Veo muchos cristales rojos, pero también veo combinación de cristales como las esmeraldas, que la unión de estos dos potencializan la apertura de portales a inframundos. A ver, existen sobreposición de firmas energéticas para cuando una es más poderosa que otra, queda la otra sumisa y la persona también puede quedar sumisa a esta sobreposición de la firma energética o no se presenta en estos rituales. Sí, es algo que se van creando como como una superposición, una sobreposición energética, pero no solamente la parte del dolor y lo que puede emanar el dolor, sino la parte sexual que emana el placer de ver a un ser que está sufriendo, como formas sexuales como erecciones que van creando cierto tipo de éxtasis y este éxtasis como orgasmos van creando entre ellos como una interconexión energética donde la energía se va potencializando y se va alimentando también la energía sexual de ellos, pero muy conectada y muy relacionada con el dolor, pero también con el morbo y con la lujuria. Ok. Como Nico, muchas, en ciertos momentos se ven como muchos encuentros sexuales que pasan alrededor de un ritual como triángulos de ajá, personas que pueden estar teniendo o el mismo sexo y también personas, como te decía, que pueden ver virtualmente todo este voyerismo y toda esta depravación. ok. Nico, ¿cómo se utiliza el trauma de las víctimas para alimentar esta como batería del mismo templo? Es un funcionamiento muy similar a lo que ya entendemos como proceso de parasitación energética, Ajá, digamos de alguna manera a la hora del ritual o dependiendo la función en la que se esté utilizando el sacrificio, la sangre es lo primero que transmite y mina la energía. El punto exacto en donde se derrama es como un abarcamiento completo energético por esta potencia que tiene la misma isla en sí. Es como si una gota ya baña la energía total, pero de un punto específico en un centro en donde se tiene que realizar. Y es como una conexión directa de un punto A a un punto B. Energéticamente eso va como dependiendo de la constante, o sea, la energía tiene que estar o mantenerse o avivarse o si no se apaga, no puede permanecer como activa. a ver, entonces el chantaje es secundario a la creación del egregor o la entidad colectiva que todos comparten o forma parte de ese mismo egregor. Formaría parte del mismo egregor. De alguna manera, ese chantaje que mencionas está incluido. Ah, Todos los que estaban ahí o llegaban o entraban, a excepción de los sacrificados, entendían
exactamente el proceso y el movimiento energético en el que estaban realizando. ¿Había sustancias químicas o etéricas que se liberan en el aire durante estos rituales? Y se utilizan, sí las consumían también, ¿Cómo qué tipo? como enervantes, plantas, incluso hasta LSDs y ácidos. ¿Y qué sustancia química libera el objeto del ritual? O sea, la persona que está siendo objeto del ritual, el sacrificio. Lo que entendemos como el adenocromo. Ok. Entonces, aquí surgían ciertos compromisos en estos rituales. Entonces, se manejaban, por ejemplo, como bodas alquímicas obscuras para fusionar, por ejemplo, linajes de poder o cómo se manejaba. Se manejaban más como pactos y compromisos, más bien, como si aquellos que eran presentes tenían que dejar una parte de ellos energética que siempre los conectaba y por ende respondían así como una lealtad. No todo el tiempo era como un matrimonio, más bien muchas veces eran más como votos o pactos. ¿Cómo se percibe esta conexión energética con la que quedaban todos alineados al mismo egregor? O sea, ¿cómo tenían esa dependencia energética? ¿Cómo se puede ver? Al principio como un placer o como una enervancia o un orgasmo, todos la mantienen porque manipula el cuerpo, pero pasando los días empiezan a decaer en depresiones, culpas, vergüenzas, intimidaciones y no todo el tiempo lo sostienen, siempre mantienen un estatus mental denso, bajo, preocupado. ¿Qué entidades puedes observar que se alimentaban directamente de la energía que surgía ahí en esta isla? Había varias, eran de un solo tipo, convivían varias y se llevaban bien, unas comían una cosa, otros otra. ¿Cómo lo percibes tú? Yo observo, Ira, que como entidad de dominio se encuentra el toro, el Baal, Ah, el Val. Ujú. pero como entidades de parasitación hay de todo tipo. Aquí hay vampiros, hay como parásitos, sombras. Hay muchas cosas que revuelan el lugar, pero no necesariamente asientan. Eh, los cristales que utilizaban o los cuarzos o todo eso, ¿era para reflejar y multiplicar ese dolor generado o para qué se utilizaban? No, para el dominio con la tierra en la isla. Ok. Entonces, ¿cuál sería el papel del ojo que todo lo ve que estaba en los interiores? Como un simbolismo energético a la observación del todo. Y no, pero no necesariamente por mantenerte observado, cuidar de que no hicieras algo, todo lo contrario. El ojo te obligaba a participar. Sabías que eras observado y no podías negarte. Ah, ok. Entonces, se utilizaban, es lo que se lee en algunas situaciones, que se utilizaban infrasonidos que se llaman muy por debajo de los 19 Hz durante algunos encuentros que había. ¿Esto qué genera? Ansiedad en las víctimas, en los victimarios, pánico. ¿Qué generan estos hertz de tan baja frecuencia? Sobre todo, sobre todo generan como un establecimiento nido para todo esto que se acerca a la isla que es energético. Y Ujú, en los humanos, por ejemplo, conectado directamente a los participantes, ujú. generaba como la obligación al compromiso de participar, es como la cadena que les pesa, y en las víctimas más bien funciona como un tipo de analgésico, están entumidas hasta el último momento. A ver,
¿Existe alguna marca energética o implante energético que tienen estos personas que participan, estos perpetradores que participaban en estos rituales para que quedara como un sello para una lealtad a este sistema o no? Sí, es un ojo, Mm. es su ojo izquierdo. Ok, entonces, ¿cómo se percibe este entrelazamiento energético cuántico de todos los participantes? ¿Se crea como un cordón energético cuando ya salen de la isla, que está drenando constantemente? ¿O cómo lo puedes ver tú? ¿O se rompe cuando salen de la isla? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Sí, observo que se dejan como rastros, hilos de conexión. No necesariamente están completamente alimentándose todo el tiempo, pero cuando la isla los llamaba, tenían la obligación de responder. Ah, ok. El uso de máscaras en los diferentes rituales, ¿para qué lo utilizaban los Por poderosos? vergüenza. ¿Por vergüenza? Sí, la intimidación visual entre ellos era muy activa. Jugar sin máscaras obligaba a entrar al juego del poder. Eran muy pocos los que caminaban sin máscara. Todos O los sea, demás ocultaban su límite. entre estos mismos depredadores, ¿podrían depredarse ellos mismos si no traían la máscara? Sí, es la ley de la selva del más fuerte. Ok. ¿Qué sucede con el cuerpo emocional en el astral? Por ejemplo, de un líder mundial tras participar en una forma de esta ritualística, se vuelve su campo energético más fuerte, más poroso, más translúcido, más energético. ¿Cómo lo ves tú? Se crea más bien una conexión con esto. No necesariamente afecta al campo en directo, Ujú. sobre todo más en la actualidad donde el núcleo está apagado. Es como si hubiera quedado un registro en sus seres y si en algún momento alguien activara el ritual en la isla de la misma forma en que se hacía, muy seguramente tendrían la obligación de volver. Se recolectaban fluidos biológicos, sangre, secreciones, lo que haya sido, bajo condiciones de este terror extremo que muchas víctimas vivían, para llevarlos a procesar en lo que era Zorro Ranch o no, ahí no sucedía eso. Sí, también había sacrificios humanos aquí. Y los llevaban a este laboratorio que tenían en Zorro Ranch o se quedaban ellos con lo que producían ahí. No, lo que se produce aquí en esta isla se consumía en esta isla. Ok. Entonces, el miedo de las víctimas eh, lo utilizaban, por ejemplo, para estas ventanas o estas portales temporales se mantuvieran abiertos, se cerraran o se utilizaban para otra cosa. No te digo. Se aprovechaban como en múltiples funciones, un poco de todo. A ver, existe, no sé, un contrato de silencio grabado en el ADN de los participantes mediante alguna tecnología de resonancia. ¿Me escuchas? Sí. No, no necesariamente una tecnología. Esto es completamente energético, Mm, paranormal. ujú. Ujú. Y cómo era este contrato del ADN? Eran mordidos, eran Ah, mordidos. El toro los mordía de alguna manera energética. ok. Entonces, ¿cómo se iba jerarquizando la depredación en ese lugar? O sea, ¿quién alimentaba a quién en la cadena alimenticia energética del lugar? Era muy clara la diferencia entre
entre el estrato, incluso con la vestimenta. Aquellos que tenían que aprovecharse o que estaban ahí para aprovechar, vestían un blanco puro. Y las víctimas, los sacrificados o aquellos que estaban ahí para servir, tenían que vestir distintos colores que daban apertura a los invitados a hacer distintas cosas. Había algunos que estaban prohibidos o que solo se podían tocar en ciertos momentos y otros que se iban desbloqueando dependiendo del mismo avance de los invitados en el lugar. Se dice que utilizaban espejos grandes de piedra de obsidiana. ¿Para qué eran utilizados esos espejos de obsidiana? Como protección. Al fin y al cabo también sienten miedo o sentían miedo. O sea, protección de lo que ellos mismos hacían. Para que nadie se enterara. Hoy no más. Ok. Entonces, el chantaje, o sea, los videos esos, solo es como una caja, una capa, una caja donde al final de cuentas guardaban cosas, sí para chantajear, pero había algo más profundo, ahí se veían posesiones, o sea, había situaciones que el individuo no quería que se mostraran porque a lo mejor había cosas mucho más oscuras que ellos no eran conscientes en el momento y se les presentaba con las grabaciones o qué era esto del chantaje físico, para qué lo Es que por, utilizaban en realidad. por más mínima que fuera la participación en alguna de las circunstancias, es Ujú. lo que entenderíamos el general como una aberración. Ok. Entonces, Margarita, hay como a ver, ¿cómo lo podemos como una marca de el dolor, como descrito en una geometría, después de una forma de ritual, o sea, quedaba una marca energética en el lugar, o sea, en todo lo que era la isla, en todo lo que era ese templo, o no había esta geometría del dolor, vamos a llamarle así. Bueno, lo que yo veo es que van quedando las huellas, van quedando huellas energéticas que en un momento pueden distorsionar las formas que pueden verse como geometría, pero es energía que vuelve y otra vez se reestructura, es como el impacto y el trauma que puede generar todos estos eventos, porque aquí se ve y pasa de todo, pero esta energía vuelve otra vez a tomar curso. Es como la forma en que la energía toma su movimiento y ella misma vuelve a unirse para nutrirse, porque esto es un gran espacio de nutrición para todos estos personajes. A ver, se inducía un estado como de muerte aparente en todos los sacrificados o en todas las víctimas para extraer energía vital. Y si es así, ¿cómo era esta muerte aparente y cuánto tiempo era el tiempo que debía durar? Pues es muy importante el tiempo de agonía, pero también el tiempo el Ujú. anterior, como toda la preparación, ya el alma ya sabe a lo que se va a enfrentar y, y lo que se ve es que en el proceso como tal hay una especie de estado de semiconciencia, no está la persona, el sacrificado no está totalmente dormido. Parte de todo esto es importante que sienta el dolor para que este dolor sea, sea emanado y toda esta emanación sirve no solamente para alimentar a los participantes, sino también entidades carroñeras, como entidades sombras que Ujú. también están ahí chupando y tomando esa energía. Hay mucha parasitación ahí en esos rituales. ¿Y cuánto tiempo duraba esta muerte aparente donde extraían la energía vital de las víctimas? Es que entre más agonía hay más, más emanación de dolor, más exudación del dolor. Y esto podría llevar a una persona a horas, llevarlas a un estado de sufrimiento y de tortura.
porque había también diferentes tipos de sacrificios diferentes. No es lo mismo para un niño que para una mujer, sobre todo para una mujer que un hombre. Veo que la tendencia era más hacia los niños y hacia las mujeres, pero son diferentes formas de sacrificio, aunque en ambas también se trabaja la energía sexual, la emanación de energía de un niño o de una mujer que ya es adulta o digamos está en su adolescencia es diferente tipo de energía. Por eso son diferentes los rituales. ¿Cómo se aseguraba el sistema que todos estos perpetradores no sientan culpa, sino como una necesidad, una adicción energética a regresar a esta isla con cierta frecuencia? ¿Qué pasaba ahí? Pues que estas son personas que tienen una gran adicción al morbo, a la lujuria, a todas estas experiencias extremas. Veo que sus campos energéticos tienen muy endurecida o muy minimizada la parte emocional, muy agujereada, como si ya estuviera muy deteriorada y hay y se puede ver que el campo mental es mucho más, está mucho más presente y esto ayuda a que estas personas puedan ver todo este tipo de rituales sin ningún, no hay una conexión emocional que puedan sentir con el acto y con el dolor de las personas. Hay una frialdad eh, um, que ellos también la han vivido porque ellos también han sido producto del maltrato y esto hace que ellos energéticamente van creando una forma de corazas y estas corazas no permiten que haya este contacto con el dolor ajeno. Entonces puede ser que exista también en las élites una mente colmena donde todos comparten, por ejemplo, los mismos secretos, las mismas sombras, las mismas estructuras educativas, todo eso. Todo eso parece como si ellos fueran una gran cofradía, un gran grupo que están y tienen energías similares. Por eso es que ellos, entre ellos, se reconocen y saben quiénes son por el campo y por la mirada, porque es importante como lo que ellos van emanando, como una especie de, como un humor, que ellos mismos tienen por el estado y la frecuencia vibratoria. Son frecuencias muy oscuras, son muy densas, sus cuerpos son muy densos y, y tienden a atraer mucha simbología y la simbología que ellos manejan como clan y como grupo hacen que ellos se identifiquen mucho en el astral. Ahí es donde ellos también a través de estos sacrificios pueden hacer estos tipos de encuentros. Por eso a ellos les gusta mucho estas aperturas con los inframundos. A ver, Margarita, ¿por qué la aristocracia británica era esencial para esta forma vibratoria de la isla? Porque cuando no era Andrés, era la esposa, eran las hijas, o sea, ¿por qué era tan importante la aristocracia británica ahí? Porque es parte de una jerarquía, no solamente la jerarquía que hace parte del plano físico, sino la jerarquía a la que ellos pertenecen en estos planos energéticos, porque ellos como jerarquía em, son parte de una entidad, son como ellos son parte como en forma individual, Ujú, son la unión de un colectivo, de una entidad que representa toda esta oscuridad y toda esta parte demoníaca. Por ujú. eso es que ellos son parte de, por eso son como una energía egregor y eso, por eso es que ellos tienen tanta fuerza y tienen tanto poder, porque la jerarquía de ellos tiene una posición importante sobre este planeta. Esta energía egregor de ellos está sentada sobre como sobre un altar, sobre la tierra. Entonces, había pactos antiguos entre las formas, entre de linajes reales, que se renovaran o se renovaban o se reestructuraban en esta isla de San James.
Y no solamente en esta isla, sino también en otros puntos del planeta, porque no solamente este tipo de rituales y las formas en que ellos trabajan con la sangre, con la energía y cómo van condenando a estas almas a seguir reencarnando como sacrificio, esto hace parte esto se siente como algo muy antiguo, algo que ya es parte de ellos, estos rituales ellos ya los llevan en sí en la sangre y ellos ya saben cómo ejecutar, saben cuáles son los simbolismos, tienen el conocimiento para poder manifestar el poder a través de todas estas rituales. Por eso es que ellos siguen sosteniendo el poder no solamente en esta dimensión física, sino en otras dimensiones. Entonces, estos miembros de la realeza puede ser que estaban buscando, no sé, una extensión energética también de la vida física a través de un intercambio energético, algo así medio. Sí, ellos siempre lo han buscado a través de seres que tienen una gran capacidad de tortura, de maldad, de, de todo lo que puede encerrar un ser con depravación y con todo este tipo de energía. Ellos van buscando este tipo de alianzas porque para ellos es importante poder prevalecer como en la eternidad, como a través del tiempo, pero es importante que ellos puedan seguir sosteniendo el poder sobre la tierra. ¿Hay algún registro genealógico oculto en la isla que conecta esta isla con las casas reales europeas? Sí, hay una especie de árbol, es como una especie de árbol em, que hace parte de todos estos seres y que hacen parte de todo este entramado, de todo este árbol genealógico, y y es ver como un árbol al contrario, es un árbol invertido que sus raíces toman todo el planeta y la parte, digamos, de las ramas hacen parte de toda esta conexión con los inframundos. Es como esta simbología que manejan esta gran grupo de personas, estas élites, porque está también, como dices tú, la parte de la realeza, pero también hay otros grupos y otras células que hacen parte de esta dimensión o de esta frecuencia energética. A ver, ¿cómo se ve Laura de un miembro de la realeza antes y cómo se ve después de participar en un ritual de sacrificio en esta isla? Bueno, antes se ve muy definida toda la parte del campo energético, se ven muy delgadas, no se ve un campo energético expandido, aunque mantiene la oscuridad y la densidad que es propia de la Ujú, energía de ellos. ujú. Después de un ritual hay una expansión energética y hay una sensación de brillo, pero no es el brillo de la luz que podíamos ver como algo, una luz que es parte de una emanación de una sabiduría, sino es una parte de una luz que es una falsa luz, que es una luz que Ah, encandelilla y es una luz que va transmitiendo entre todos estos fragmentos de todos estos personajes que son y que hacen parte, es como si ellos alimentaran esa energía de Gregor que son ellos parte de ella. a ver, entonces se podría decir entonces que la isla era un terreno neutral para todo tipo de entidades donde de alguna forma los monarcas podían ir sin Total. confrontar, ¿sí? Y es un espacio que ya es cotidiano para ellos, porque ellos ya saben cómo se abren estos portales energéticos. Ellos saben la utilización de las simbologías, sobre todo símbolos geométricos como el icosaedro, todo lo que tiene varias puntas, para ellos es la unión de varios portales que en el momento que estos portales se abren, aquí es como si se liberaran o si estuvieran ellos alimentándose a ellos mismos porque son proyecciones energéticas de ellos en otras dimensiones. Y el hecho que ellos se unan y se mantengan en estos clanes, hacen que estos energías egregores mantengan un poder sobre la tierra y a su vez van alimentando todas las creencias de otros seres y otras entidades que son parte como de esta pirámide que ellos manejan. Por eso es que para ellos es importante también la parte del cubo, porque la parte del cubo es una forma de oprimir y de tener a la humanidad en un estado vibratorio de dolor.
Ok. Nico, ¿hay secretos de la corona británica que pudieran estar anclados magnéticamente en esa isla, en ese lugar? Sí hay energía de la corona británica, compromisos y promesas que se pudieron haber hecho por mucho tiempo, que pudieran estar conectando, sí. Se utilizaron en algún momento, no sé, reliquias o ornamentos reales antiguos para potenciar toda esta parte energética en las cúpulas, en la forma de la estructura de la isla, ¿o no? No, no, o sea, se han utilizado muchas, pero muchas veces era más un simbolismo espejo que en realidad un requerimiento importante para el ritual como tal. O sea, los rituales no tenían ornamentos antiguos de, por ejemplo, de casas reales o de cosas así No, antiguas, ¿no? Ok. no se ven más salvajes. Ok. ¿Cuál era la verdadera relación entre el concepto que ellos decían de sangre real y el ADN reconectado o recolectado o donado o dado o regalado a este señor Epstein? Mm, Pues eso es más como como un juego en la palabra, porque entre ellos mismos entendían las falsedades como de su presencia. Muchos de los que llegaban a esta isla a formar parte del ritual como observadores o beneficiados mentían de su estatus. Entonces no era una ley requerida, pero esa sangre real representaba más bien aquel que tenía la capacidad de llegar a esa isla para tomar algo a cambio. A ver, el linaje energético de la aristocracia tiene una huella vibratoria. Esa huella vibratoria, ¿qué hacía o qué papel tenía en esa isla, en ese lugar? Es que no activaba nada diferente. De alguna forma, ahí todos son iguales. Entonces, el concepto de sangre azul que utilizaban ellos mismos en la isla, ¿qué era lo que quería decir? Como una clasificación humana, verbal, una forma de organizarse. Existe pacto de intercambio de envases entre la forma de la élite financiera con las casas reales para perpetuar ciertos apellidos, ciertas formas o ciertas estructuras. Pues no cambio de envase, pero sí de mezcla familiar, sí. Entonces, ¿cómo se percibe esta parte de la realeza en el campo etérico? Se ve como si fuera un escudo, se fue como si fuera una luz, cómo se ve en lo que era la relación con esa isla. Se ve más como un escudo, pero un escudo más que nada como un gafet. No necesariamente tenía algún tipo como de potencia energética o alteración. ¿Qué papel jugaba la reina Isabel II o sus ancestros en la protección energética de la red de estas islas, por decirlo así? Pues la participación dependía de su protección también. Así que había muchos pactos familiares de ella hacia la isla. Toda su descendencia tenía que ir de alguna manera. Entonces, el príncipe Andrés, ¿qué buscaba en una isla? Un método de limpieza genética, No una aprovecharse transferencia, de la energía, lo que se vampirismo podía energético. tomar. Ujú. Ok, entonces se realizaron rituales de coronación oscura en esta isla para ungir, por ejemplo, a nuevos líderes mundiales bajo la supervisión real o no. Sí, podrían ser algunos de los rituales que se hacían de muchas índoles. ¿Cómo interactúa el ADN, por ejemplo, de un monarca con la geometría del templo y la cúpula azul? Eh, ¿Se activa alguna secuencia oculta que en estos rituales abran ciertas formas o estructuras o no? No, no observo que haya una diferencia la genética de una persona que es considerada como real en el despertar o en el movimiento energético aparente del lugar. Aquí de alguna forma todos se equilibraban
y la potencia energética tenía que estar bien distribuida, sobre todo por aquellos que manejaban, porque las víctimas mal focalizadas o para ellos mismos, pues en aprovechamiento, podían también tomar de la energía del espacio. Tenían que Eh, estar sometidas y manipuladas de forma importante y amplia para poder lograr como la manipulación. ok, entonces puede ser que la aristocracia fuera utilizada como un puente para las entidades no humanas pudieran de alguna manera manifestarse en una secuencia, en una forma, en una estructura oculta. Pues cualquier visitante podía ser utilizado así, no necesariamente la monarquía. Ok. Entonces, ¿qué secretos de la orden de la que se llama jarretera o sociedades similares cruzaron las actividades de rituales de la isla? No entendí la pregunta. ¿Qué secretos de la orden de la jarretera, así se llama la orden, es una sociedad secreta o qué sociedades secretas similares, porque es la que se menciona ahí, se cruzaron con las actividades y rituales de la isla? Muchas asociaciones, muchas agrupaciones que representaban distintas como potencias energéticas mundiales se fueron mezclando. Aquí entre las conversaciones que se daban era la planeación de distintos futuros. Muy seguramente en algún pasillo de la isla se habló de la pandemia antes de que sucediera. Se dice que hubo algunos miembros de la realeza que daban muestras de sus hijos. ¿Para qué se utilizaban niños con linaje específico real? ¿Será para realizar, no sé, transferencias de atributos? O sea, salud a miembros más envejecidos. ¿Qué era lo que hacían con estos niños que daban los padres que pertenecían a la realeza, como que vendían muestras, ya sea de sangres o de fluidos o de lo que sea? Más que nada también era parte como de su compromiso y entrada a la potencia. Es que aquí, Lira, lo que es entendible es que la monarquía era de los menos importantes en este lugar. Aquí venían personas que iban mucho más allá que la monarquía, dueños del mundo, banqueros, accionistas, o sea, la monarquía quedaba como un estatus medio bajo comparado con otras personas o entidades que podían estar aquí humanas. Entonces, no es que las entidades ahí mismo, como ser una parte neutral, hubiese como un trono etérico de ciertos linajes. No, Entonces, ¿qué importancia o qué simbolismo eh, tenían, por ejemplo, los animales en la configuración energética de los rituales? Porque se habla de leones, de unicornios, de otro tipo de cosas. más que nada simbolismo energético, como pasos mágicos o instructivos de los rituales. Los animales representaban potencias energéticas, Entonces, ¿qué era la monarquía ahí? O sea, era una validación social, un no sé, participante más. un participante más. Ok, entonces, todas las muestras recolectadas de los ADN real que se encontraron en Zorro Ranch, en Nuevo México, ¿para qué las querían? Como parte del estudio de la parasitación energética. Al fin y al cabo, sí es cierto que en la monarquía se ha gestado un mayor índice de dualidad física, o sea, entidades humanos, pero no necesariamente se busca el ADN real porque ya contenga el parásito, sino más bien se busca mantener en ese tipo de personas la parasitación continua. Entonces es más que una exploración, pero en el ADN del real no necesariamente algo diferente al resto de la humanidad. Es Ok, más bien el deseo de poderlo manipular. ok, Margarita, ¿cómo afecta la caída de la percepción de la realeza con estos miembros que han salido en esta forma de buscar como la casta eterna?
Pero yo lo veo como fachadas, como cortinas de humo, porque toda esta red, todo esto sigue vigente, todo esto continúa. Son piezas que son sacrificadas, pero sigue, continúa todo este movimiento, toda esta red de energía. Existe deuda de sangre que quizá las personas pagan a la nobleza o que las noblezas pagan a las personas en esta participación de estos círculos. Sí, sí hay un pacto de sangre, pero también hay de palabra. Y Ujú. ahí quedan, se ven, estas personas se ven vinculadas y se ven atadas energéticamente y quedan atadas a estos círculos donde ellos están y se perpetúan y es muy difícil. O sea, yo veo que la forma energética en que ellos están ligados y vinculados es muy difícil que ellos se puedan liberar porque ellos pertenecen a esta frecuencia vibratoria, e inclusive ellos se sienten bien energéticamente en estos lugares. Se dice que algunos rituales utilizados por la realeza hacían como una iniciación inversa para algunos herederos a tronos europeos. ¿Esto es real o no? Una iniciación inversa. Yo lo que veo es que se hacen cierto tipo de iniciaciones y una especie como de bautizos donde van quedando como asociados, van quedando dentro de estos grupos a nivel energético, van quedando marcados y una vez se hacen estos rituales de iniciación, estas personas quedan atrapadas energéticamente a estos grupos porque lo que ellos quieren es perpetuarse en el poder. Ellos no quieren desaparecer sobre la faz de la tierra porque ellos tienen muchas raíces y esto es algo que es tan antiguo y que de alguna manera se sigue reseteando y se sigue manteniendo vigente, que para ellos los rituales es una forma de comprometer y de seguir ligando las sangres, sobre todo darle fuerza y potencia. Ok, a ver, una iniciación inversa es cuando a una persona, por medio de otra, se le busca ascender mediante una estructura interna que viene a través de una destrucción de otra forma energética, pero tiene que pertenecer al mismo clan. Entonces, es esta parte de, eh, en lugar de adquirir, o sea, muchos lo hacen como para mermar la fuerza de algunas personas que pudieran acceder al poder. Entonces, por eso mi pregunta es si se utilizaba la isla en alguna forma como un centro de iniciación inversa para quitarle poder a otros reyes, a otros monarcas, a otros herederos de esas monarquías, o no se usaba así. Pues percibo que es a través como de la violencia y del abuso, pero puntualmente lo que se ve en la isla es algo opuesto, que es Ah, ok. el perpetuar el poder y la fuerza a través de todo este tipo de, digamos, puede ser de energía sexual, de sacrificios, de dolor, de torturas, pero veo que se les ejerce es a las personas que sienten ellos como más débiles entre ellos. Para ellos hay jerarquías y mantener estas jerarquías hay mucho respeto entre ellos y hay mucha obediencia. Por eso cuando tú hablabas de una cierta frecuencia, esta es una frecuencia de obedecer, de Ujú. silencios, de pactos, de lealtades que ellos sostienen entre ellos y hay una fidelidad que ellos mantienen y siguen sosteniendo y siguen manteniéndose vigente hasta el día de hoy. Sí, yo lo preguntaba por las enfermedades que tuvo la Kate y el otro, el Carlos y todo, porque podría ser algo,
yo pensé que era algo así, pero bueno, no. Entonces, Porque lo del Carlos es más, lo que puedo percibir a través de él es algo más de manipulación, es como si él maneja cierto tipo de tentáculos para, él es como más vampiresco, él le gusta mm, absorber la energía de las personas de su entorno y a él le gusta manipular. Lo que pasa es que Kate no es ella no es de la sangre real directa como ellos, ella es como una especie de mezcla, de hibridación de energía, pero no es ella 100% pura, como pueden ser estos miembros de la realeza. Es más eh, como una especie de esclava. ¿qué conexión hay entre, por ejemplo, los castillos de Europa y la arquitectura de la isla en ciertos puntos de anclaje? ¿O no hay Sí, conexión? sí, hay conexión en la forma en que, en la forma interna del lugar, tiene una forma muy parecida a los sacrificios que se hacen en los castillos. Se ve energéticamente mm, las formas y las disposiciones y las geometrías en que ellos trabajan y los implementos y las ornamentaciones son muy similar, son muy parecidas porque son puntos de energía, son puntos energéticos, son puntos de poder, son puntos, centros donde ya están las memorias que los lugares han ido absorbiendo porque se han hecho una y otra vez. Hay demasiadas huellas energéticas, pero como te decía, se veía en la isla como si ya se hubiera hecho antes este tipo de rituales para que la energía se pueda mantener y se pueda sostener. Se dice que en algún momento eh, se utilizaban ciertas, tú ya dijiste unas esmeraldas, pero ciertas joyas específicas, o sea, joyas preciosas de ciertas coronas para guardar algunos registros. ¿Eso es real o es parte de la mala información que ha surgido en Internet? Yo lo veo que es real porque las piedras tienen la capacidad de absorber energía y guardan memoria. Sobre todo veo las piedras que son cristalinas, por ejemplo, como el diamante, como los cuarzos cristal. Todo este tipo de piedras, entre más pura, tiene la capacidad de guardar energía, de guardar información del lugar. Es posible que la nobleza europea, o sea, toda, haya tenido una inversión importante en toda esta tecnología que utilizaba este señor, o simplemente la administraba, o por qué estaba tan metida en esta forma de alimentar esta estructura de este señor. Yo veo que gran parte de la realeza estaba metida con este señor, con este personaje, porque para ellos es muy importante seguir perpetuando ese linaje que ellos sostienen. El hecho de entregar parte de, puede ser fluidos o pueden ser parte de óvulos, para ellos es parte importante de la experimentación de nuevas de razas porque se ven en este tipo de experimentos con estos óvulos de estas personas, se ven incubadoras con niños, o sea que sí ellos estuvieron haciendo este tipo de experimentación para, para perpetuarse ellos y seguir. Como esta transmigración que vimos la vez pasada de almas, eso, estos niños están hechos para que estos experimentos sigan haciéndose y ellos puedan hacer esta transmigración y puedan seguir viviendo eternamente. Ok, Nico, ¿hay almas de víctimas como atrapadas en este perímetro de esta isla o no? ¿O todo se limpia energéticamente? No, la isla se mantiene limpia por esta energía del foco tonal, Ujú. no se quedan residuos en ella. ¿Quién heredó el control de esta isla tras la aparente muerte de este señor? En la sensación es que no hay nadie en dominio completo de la energía. En realidad se podría decir que está a disposición de reclamo.
O sea, no hay nadie que esté cuidando todo lo que había ahí, No ¿no? hay nadie que esté liderando energéticamente el espacio. Ok. ¿Qué sucede entonces con la energía ahora que hay muchos menos humanos presentes? O no sé Se, si haya... se siente, como te decía hace rato, como una colmena dormida, como si se sintiera un huevo que está incubándose o alguna energía que simplemente está quieta, contenida en un solo espacio y un lugar. Esta isla con todos estos focos y portales y todo que se abrían en determinados ciclos o tiempos, pudiera ser como una puerta de entrada a estructuras energéticas o no. No, es más bien un espacio en donde se pueden procesar energías para la contención y transformación a la fisicalidad. No es tanto como una puerta, es más bien como un lugar de transformación. ¿Cómo se siente la vibración de la alberca que le decían la alberca mágica o la piscina mágica en la isla? Se percibe como una fuente de agua viva, como cristalina, como curativa. Eh, ¿Qué parte o qué porcentaje de los archivos fue destruido físicamente, pero, o sea, que de alguna forma pertenecen estos registros de la misma tierra? Como un 20-30%. ¿Y quién los destruyó? El mismo, el dueño de la energía antes de que se desconectara de la isla. Ok, existe, por ejemplo, algún objeto físico que actúe como, aparte del tonal, como esta forma de guardar energéticamente secretos como bajo llave o cosas así en la isla o no? No. Ok. Em, ¿Qué sucede con la red de la isla si se proyecta? O sea, porque dicen que hay como telas, ¿no? Que cubren eso. ¿Qué pasa si se proyecta y se abre toda esa energía? ¿Qué pasaría con toda esa información que está ahí? Pues pasaría por el colectivo general humano. No serían pensamientos completamente nuevos, pero pudieran como hacer pozo en ciertas mentes. ¿Cómo se ve o qué papel juega la conciencia humana colectiva en esta parte de mantener este tipo de situaciones, porque así como esa, hay otras, y así como Zorro Ranch, hay otros laboratorios. ¿Qué parte de la conciencia colectiva humana los mantiene? O sea, eh, ¿cómo se alimenta todo esto? Pues aún es una gran parte. Apenas está como aperturando esta información y apenas hay personas que están sabiéndolo tolerar. Irán, no ha avanzado más del 50% la conciencia. Ok, entonces, de alguna forma, toda esta información resuena de alguna forma o de otra con el colectivo humano. ¿Qué sucede con la conciencia o con la energía o con la vibración o con el ADN de las personas al, primero, quizá negarse a verlo o segundo, o al potenciarle a esta parte del morbo? O sea, los dos extremos, ¿qué sucede? Cuando no es algo que sea completamente nuevo, pues se procesa, se pasa por la mente y es eliminado como de una característica asfixiante. Ujú. Para las personas que se sorprenden, es como una ruptura, como si les rasgaran una piel humana que tiene que ver con la creencia de la inocencia del colectivo y terminan como sintiéndose más desnudos. Ok. Entonces, el ser humano normal, como tú y como yo, como Margarita, podemos crear como cortafuegos mentales para eliminar o evitar esa frecuencia. No necesariamente. Cuando la veamos, vamos a sentirla. Mm. Es normal, es parte del cuerpo. Pero te puede, o sea, pero No a lo que... puede anclarse, sí, puede Ah, ok, eliminarse. eso es a lo que yo voy. Entonces, la destrucción, por ejemplo, de
de muchas formas o de documentos o de estructuras sirve para disolver huellas energéticas? Sí. Ok. ¿Cómo se ve en este momento esta parte de la casta, esta que aparentemente fue descubierta y que pues sostenía todo esto? ¿Cómo se ve esta parte de el derecho que ellos tenían tanto en esa isla, tanto física como energética? En este momento se ve como un derecho no reclamado. Te digo que se ve como algo seco, sin continuidad, pero que Ujú. está como ahí latente. Margarita, ¿hay algo que esté neutralizando la energía de este lugar o no? No, yo no veo nada que en este momento esté neutralizando. Ok. ¿Cómo ven entonces esta parte de el campo energético? O sea, quedó parasitado algunos lugares, la isla quedó completamente limpia, hay residuos de la energía de la isla en otros lugares, ¿cómo lo ves? Pues yo sigo viendo que las energías permanecen vigentes. No, no hay una limpieza porque por el hecho de que se abra energéticamente toda la información, es una forma de expandirla y de manifestarla, pero energéticamente la isla se sigue viendo con ciertas turbulencias, con ciertas densidades y también se siente como si ella misma estuviera hermética por el colectivo, por las personas que han hecho parte y fueron parte y que son parte todavía, buscan como sellar energéticamente este espacio por los secretos y por toda la información que todavía está ahí guardada, porque hay mucha más información que todavía no ha salido a la luz. Sí, ok. Entonces vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectando de todo y de todo. Regresamos y reconocemos nuestra energía. Poco a poco empezamos a mover nuestras manos, nuestros pies, desconectamos completamente de esta información. Ok, vamos a ir regresando y voy a contar de 1 a 3 y regresan a este momento presente. 1, sienten su cuerpo fuerte, se sienten reconociendo su propia energía y eliminando cualquier residuo energético que vean, sientan o perciban. Limpian su campo energético. 2, sienten su cuerpo limpio, fuerte. Y 3, abren sus ojos. Hemos visto cómo hay cierta geometría, cierto trauma inducido para la validación de ciertas formas o de linajes o de formas energéticas que van a esa parte de la casta eterna. Entonces la isla funcionaba como un emisor, como un software, el lugar donde la voluntad se quebraba, donde el derecho se perdía y donde aparentemente la élite y la aristocracia servía como un protector de crímenes que desafiaban toda lógica y toda conciencia humana. Pero toda infraestructura, eh, siempre hay algo que lo rompe, siempre hay algo mucho más grande, siempre hay algo que aparente es mucho más ambicioso de lo que aparentemente se presenta a simple vista. Entonces, este capítulo lo cerramos así, pero vamos a ver en el capítulo 3 cómo sigue toda esta granja humana de estas personas de la élite. Gracias a todos, gracias chicos. Gracias.
y vamos a cortar la grabación.